Hola, buenas tardes. Vamos a hacer ahora el uso de la materia de taller de lectura y redacción, donde el tema principal va a ser la redacción, uso y clasificación de textos personales. La redacción se denomina como la acción y efecto de redactar. Como tal, es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente dentro de un texto. Remite al significado etimológico de redactar, del latín redactum, supino de redigere, que significa compilar o poner en orden. En este sentido, la redacción es el proceso de escritura por medio del cual se compila una serie de ideas y se les pone en orden en un texto, distinguiendo y jerarquizando las ideas principales de las secundarias de manera que se produzca una secuencia lógica caracterizada por la cohesión y la coherencia. Los textos personales describen y narran lo cotidiano de cada persona, hablan de los hechos del aquí y del ahora, del pasado o de metas para el futuro, a partir de experiencias personales con el uso de variaciones y registros del lenguaje determinados por la situación comunicativa. Estas acciones ayudan a verificar realidades propias y mantener un orden en las situaciones de la vida cotidiana. La función emotiva es un mensaje orientado hacia el mismo enunciador, con el eje de la comunicación yo y yo. Se produce una función emotiva, las cuales son marcas de la primera persona, las interjecciones, la abundancia de adjetivos. La función emotiva expresiva es aquella en la que el mensaje expresa la actitud del enunciador en relación con el mensaje. Se pone de manifiesto el lenguaje coloquial, vulgar y literario. Los mensajes de carácter subjetivo, por ejemplo, en el periodismo de opinión y ensayo. Tenemos un ejemplo de función emotiva. ¡Ay, qué dolor de cabeza! O me duele mucho mi pierna. ¡Qué rico está el postre! Y entre otros. La función apelativa son acciones de narrar, de escribir y hablar. Pueden tener distintas intenciones y de acuerdo con ellas la función del lenguaje que se usa puede ser emotivas y la función recibe ese nombre, pero tener una intención de pedir, sugerir u ordenar, en ese caso, la función es apelativa. Sería lo contrario a la relación emotiva. Los textos históricos son documentos basados en hechos que han ocurrido a través de la historia. Esta suele contarse de forma resumida y por etapas cronológicas. Además puede contener temas relevantes en su momento determinado. Relata un acontecimiento del pasado a través de una estructura cronológica. Y los recursos han avanzado muchísimo. Los mejores ejemplos cortos siempre serán expresados a través de documentos. Realizar una definición de esta índole es también revivir. Los textos históricos son la manera en la que se deben redactar, por ejemplo, escritura clara y directa, de manera que no se preste para diferentes interpretaciones. El autor debe escribir en prosa, puede incluir declaraciones que el personaje principal haya hecho. Es obligatorio el uso de características verbales propias del pasado. Es necesario incluir fechas, personajes principales y secundarios. Debe estar escrito en prosa. Quien escribe debe asumir el papel de expositor y tiene el deber de informar y resaltar las estructuras de otras épocas. Los textos familiares son escritos dirigidos a personas cercanas con el objetivo de comunicar algo de tipo privado o personal. Escribir un texto familiar se quiere tratar de forma clara, privada y precisa en algún tema o problema de interés que concierne al emisor y al receptor del texto. Pueden identificarse distintas formas de presentar el contenido. Igualmente, todos estos escritos se presentan entre personas cercanas, pueden narrar historias, anécdotas o situaciones personales. De hecho, estos son los ejemplos. Las características, lo fundamental de un texto familiar es que va dirigido a alguien cercano. Tiene un formato de presentación que facilita a quien lo recibe. Tiene organizado su contenido en función de lo que se quiere comunicar. El modo discursivo es utilizado, en utilizarse puede ser imperativo, interrogativo, enunciativo y
los cuales expresan opiniones y emociones, no datos ni hechos. Utilizan un lenguaje fácil de entender. Los textos escolares son contenidos diseñados y elaborados con fines pedagógicos y académicos. En otras palabras, son libros escritos y materiales impresos que tienen como propósito enseñar algún tema particular. Estos textos están enfocados en la enseñanza de cualquier tema que se estudie en la escuela. Los asuntos de estos textos pueden ser diversos y tener múltiples elementos a ser. Son las características, entre otras, sin importar su materia o complejidad, tiene como objetivo principal comunicar un tema concreto. Cualquier texto educativo o escolar debe estar basado en fuentes confiables, conocidas y reales. Las fuentes de estos trabajos académicos deben ser variadas y diversas, y los artículos escolares deben ser objetivos y neutrales en cuanto al mensaje. Estas son las fuentes de consulta, espero te haya agradado. Bye.